tardes a todos y a todas por acompañarme el día de hoy a esta mini conferencia, en la cual haremos conocer varios puntos importantes sobre el tema de la teoría del Estado. Los acompaña su servidora Victoria López Palomar, estudiante de Derecho en la Universidad UTEC Tlajumulco de Zúñiga. Agradezco su tiempo. A continuación, haré mención sobre todas aquellas características que surgen de la teoría del Estado. La primera característica es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, soberanía, aplicada a un poblado dentro de unos límites territoriales ya establecidos. La palabra Estado viene del latín status y del verbo stare, que significa estar parado. Todo Estado está dotado por un territorio, población y soberanía. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como un conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer una norma que regule a una sociedad. La definición más común utilizada es la de Max Weber de 1919. Define Estado moderno como una asociación dominante con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que de ellos disponen de un derecho propio, sustituyéndolos de sus propias jerarquías. Continuaremos con la justificación de esta. Se trata de saber si el Estado está de acuerdo con categorías morales o es un puro fenómeno de hecho que se ajusta a tan solo una ley de la naturaleza. ¿Por qué debe existir el Estado? ¿Cuál es su sentido último? La justificación se dirige al elemento central del Estado, que es el poder, y en última instancia al principio mismo de una autoridad pública. Se dice que todo deriva también de la religión, parte del principio de la existencia de un Dios. Aquí podemos ver cómo está el Estado y a continuación cómo el Estado quiere decir sobre la religión. A continuación hablaremos sobre la justificación del Estado. Se trata de saber si el Estado está de acuerdo con categorías morales o es puro fenómeno de hecho que se ajusta tan solo a una ley natural. ¿Por qué debe de existir el Estado? ¿Cuál es su sentido último? La justificación se dirige al elemento central del Estado, que es el poder, y en última instancia el principio mismo de autoridad pública. Se dice que todo deriva también de la religión, parte del principio de la existencia de Dios, creador y proveniente, y sostiene que todas las cosas han sido creadas por un Dios, y con él se encuentra el principio y el último fin, por lo que el Estado surge en la divinidad y se justifica en la medida de que ataca sus mandamientos. Una realidad trascendente es la que da origen, sentido y valor al Estado. A continuación hablaremos sobre los elementos del Estado. Aquí tenemos unas imágenes representando la población, que es lo que les voy a platicar un poco. Población. Es el Estado en una institución humana. ¿Qué quiere decir esto?
está conformado por personas. Un estado es una comunidad de individuos. Esto quiere decir que sin población no puede haber un estado. De acuerdo con Aristóteles, el número de miembros de una población debe de ser ni muy grande ni muy pequeño. En cualquier caso, debe ser lo suficiente grande para que el Estado pueda autoabastecerse y lo suficientemente pequeño para que pueda ser gobernado. A las personas que viven dentro de un límite de un Estado se les llama ciudadanos. A esto se les ha conferida una serie de derechos por su calidad ciudadana. A cambio, el Estado les pide a los ciudadanos un cumplimiento de ciertas acciones, denominantes deberes. ¿Qué quiere decir esto? Buenas conductas. Se denominan extranjeros a las personas de un estado que viven dentro de otro estado, que no es de ellos ni es propio. Territorio. El territorio es un espacio físico en el que se desarrolla un estado. El estado no puede existir en el aire o en el mar, sino que debe de haber un espacio terrestre en el que se pueda desarrollar la extensión del territorio. Varía de una nación a otra. Existen estados con extensiones y territorios bastante amplias, tales como Rusia, India, China, Estados Unidos, Brasil, etc. De igual forma, existen otros territorios muy reducidos. Aquí están los territorios pequeños, que es Suiza. Pone pausa. A continuación hablaremos sobre la justificación del Estado. Se trata de saber si el Estado está de acuerdo con categorías morales o es puro fenómeno de hecho que se ajusta tan solo a leyes de la naturaleza. ¿Por qué debe de existir el Estado? ¿Cuál es su sentido último? La justificación se dirige al elemento central del Estado, que es el poder, y en última instancia al principio mismo de la autoridad pública. Se dice que todo deriva también de la religión, parte del principio de la existencia de Dios, creador y provimente, y sostiene que todas las cosas han sido creadas. A continuación hablaremos sobre los elementos del Estado. Aquí tenemos unas imágenes representando la población, que es lo que les voy a platicar un poco. Población. Es el Estado en una institución humana. ¿Qué quiere decir esto? Está conformado por personas. Un Estado es una comunidad de individuos. Esto quiere decir que sin población no puede haber un Estado. De acuerdo con Aristóteles, el número de miembros de una población debe de ser ni muy grande ni muy pequeño. En cualquier caso, debe ser lo suficiente grande para que el Estado pueda autoabastecerse y lo suficientemente pequeño para que pueda ser gobernado. A las personas que viven dentro de un límite de un Estado se les llama ciudadanos. A esto se les ha conferida una serie de derechos por su calidad ciudadana. A cambio, el Estado les pide a los ciudadanos un cumplimiento de ciertas acciones, denominantes deberes. ¿Qué quiere decir esto? Buenas conductas. Se denominan extranjeros a las personas de un estado que viven dentro de otro estado, que no es de ellos ni es propio. Territorio. El territorio es un espacio físico en el que se desarrolla un estado. El estado no puede existir en el aire o en el mar, sino que debe de haber un espacio terrestre en el que se pueda desarrollar la extensión del territorio. Varía de una nación a otra. Existen estados con extensiones y territorios bastante amplias, tales como Rusia, India, China, Estados Unidos, Brasil, etc. De igual forma, existen otros territorios muy reducidos. Aquí están los territorios pequeños, que es Suiza. Pone pausa. 3. A continuación, haré mención sobre algunos territorios que son muy amplios, bastante amplios, tales como Rusia, India, China, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Aquí está China, está Brasil, Estados Unidos, India y Canadá. A continuación haré mención de los territorios pequeños. Estos son de igual forma estados muy reducidos, como ya los mencioné,
estados como Suiza, Shanghái, Luxemburgo. Lo más importante realmente no es la extensión del territorio, sino la delimitación del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado se debe de desarrollar en un espacio terrestre definido, separado de otros estados por límites claros y precisos. Para continuar con esta miniconferencia hablaré sobre México, pero lo hablaré como estado y sus características. La primera sería población. La población de México, de acuerdo al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI, ascendía a los casi 130 millones de habitantes en el año 2015. La mayor parte de la población se encuentra en México y se encuentran localizadas en el Estado de México. Allí habitan aproximadamente 15 millones de habitantes, individuos de manera proporcionada entre hombres y mujeres, así es como se clasifican. Número 2. Territorio. El territorio mexicano se encuentra compuesto tanto por área continental como área marítima. El área continental es parte del territorio de México, que se encuentra dentro del continente americano, más específicamente del norte del mismo. Como poder público, México cuenta con un sistema de gobierno democrático federal compuesto por un poder supremo, que a su vez se divide en tres poderes, que ya los conocemos: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se encarga de producir leyes. Es representado por el Congreso de la Unión, que a su vez está conformado por dos cámaras, que son los senadores y diputados. Los diputados son elegidos mediante una votación popular y pueden permanecer en el poder por 3 años. También son elegidos por votación popular y permanecen en el poder hasta 6 años. Los senadores son elegidos en duplas. El poder ejecutivo depende del presidente de la República. Ese es elegido cada 6 años por medio de votaciones populares, como todos ya los conocemos. El presidente es el jefe del Estado y se debe encargar de realizar todas las gestiones relevantes del gobierno sin violar las leyes, claro. Y tienen que estar avaladas por el poder legislativo. El presidente nombra como a su gabinete de colaboradores, entre los cuales se encuentran 18 secretarios de Estado y 3 procuradores. Los secretarios son aquellos responsables de administrar temas relacionados con la salud, educación, comercio, energía ecológica y entre otros. El Poder Judicial, por su parte, es el encargado de velar que se cumplan con lo que ya está incluido en la Constitución mexicana, sin miramiento de raza, sexo, nivel educativo, color, etc. El poder público es la organización pública de un Estado. Este es el elemento a través del cual se formula, expresa y concreta la voluntad del Estado. Está constituido por una serie de instituciones que le dan al Estado la autoridad para administrar cuestiones que la atañen, tales como la administración de las riquezas, la optimización de los servicios, que son por ejemplo educación, salud y protección, entre otros. En este sentido, el Estado ejerce una soberanía a través de los órganos de gobierno. La división de los órganos del gobierno pueden variar de un estado a otro. Sin embargo, la división incluye 3 poderes, ya antes mencionados: el ejecutivo, legislativo y el judicial. Hablaremos un poquito más específico de cada uno. El poder legislativo es el encargado de formular las leyes que regulan accionar del gobierno y de los ciudadanos dentro del Estado. El ejecutivo es un órgano reforzado a la ley y hacer que éstas se cumplan por los ciudadanos y todos los extranjeros de un territorio nacional. El Poder Judicial es un órgano encargado de sancionar a aquellos que no hayan cumplido las leyes. A continuación les explicaré ciertas características del Estado. Características del Estado. Personal jurídico. Es una persona jurídica de derecho público.
con una sola personalidad, regulada en una estructura por la Constitución y leyes administrativas, ya sean secundarias. El Estado es una institución que disfruta la personalidad moral a las secundarias. El Estado está instituido y éste disfruta de una personalidad moral que en el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que lo hacen ser una persona jurídica. A continuación hablaremos sobre la soberanía del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Estado soberano. Según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinación geográfica. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por 4 condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos. Teóricamente, también se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder político superior. La existencia o la desaparición de algo de un estado es una cuestión de un hecho, mientras que según la teoría declarativa de los estados, un estado soberano puede existir sin ser reconocido por otros estados. Los estados no reconocidos a menudo se encuentran con grandes dificultades para suscribir tratados internacionales de igualdad de condiciones y para establecer relaciones diplomáticas plenas con otros soberanos. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema, que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobierno. Por último, hablaremos sobre el orden jurídico. El orden jurídico, o simplemente ordenamiento, es un conjunto del derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas, que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes, por las normas jurídicas del Poder Ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones, tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. No debemos confundirnos con el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada área de ordenamiento jurídico. La relación de conceptos es un género de especie.